Hola, buenas tardes a todos. Les saludo y les saludo también a los que nos ven por las redes sociales. Pues quisiera que antes de ir a la enseñanza de hoy, que leamos Lucas capítulo 1 y los primeros 4 versículos de Lucas. Bueno, lo voy a leer, es la introducción o la dedicación de Lucas. Dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal y como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Teófilo es a quien se le dedica el Evangelio, pero Teófilo quiere decir que ama a Dios. Entonces es una manera de decir, esto está escrito para los que aman a Dios, ¿no? Dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, lo que hace Lucas, de decir, investigué y luego lo puse bien por orden, con la intención de que tú tengas pues conocimiento adecuado de tu fe, pues más o menos es a mí lo que me gusta hacer y es lo que yo quisiera hacer en este día. Hoy, como tal vez muchos de ustedes sepan, se celebra el Pentecostés. Entonces lo que me gustaría a mí es que voy a ir haciendo algunas lecturas bíblicas para que podamos entender de dónde surge esta celebración, para que tengamos el contexto y podamos entender bien qué es el Pentecostés y tengamos un panorama adecuado de este acontecimiento. ¿Ok? Entonces de eso se va a tratar esta enseñanza, de entender el Pentecostés. Bueno, y entonces vamos a comenzar y vámonos al Evangelio de Juan, ¿ok? Un poquito más adelante de Lucas, el siguiente Evangelio es Juan, y si tú ves en el Evangelio de Juan, a partir del capítulo 13, el capítulo 13, el capítulo 14, el capítulo 15, el capítulo 16, el capítulo 17, es un buen tramo del Evangelio de Juan que está centrado alrededor de la última cena. Y los otros 3 evangelios se enfocan más, digamos, en cuando Jesús toma la copa, ¿no? Y el pan y lo parte, etcétera. Pero el Evangelio de Juan, recordemos que Juan era el más cercano, el más íntimo de los discípulos de Jesús. Ya hace ratito que estábamos orando por la reunión, Memo oraba que no solamente seamos, como decías, Dios no tiene consentidos, pero sí tiene íntimos, ¿no? Que podamos estar en esa intimidad, de ser esos teófilos, esos que aman a Dios. Entonces Juan era una persona que gozaba de una cercanía especial a Jesús. Entonces Juan nos narra muchísimo más detallado y dedica mucho más capítulos a esas últimas horas. Y nos detalla muchas de las cosas que Jesús comparte con sus discípulos en esa intimidad, sabiendo que en unas horas más él iba a ser arrestado y bueno, después iba a venir esa pasión y esa crucifixión. Entonces tenemos unas palabras maravillosas, una ventana a ese corazón de Jesús a través de Juan. Y yo quisiera que nos enfocáramos en algunos pasajes nada más. Nada más vuelvo a encender esto. Que nos enfocáramos nada más en algunos pasajes de esa sección, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 14, vamos a leer parrafitos, ¿no? Porque sería muy difícil leer todo,
pero en el capítulo 14 del versículo 15 al 18, y hoy vamos a estar leyendo muchos pasajes de la Biblia. Juan 14, 15 dice: si me aman, guarden mis mandamientos. Y yo le rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. Entonces Jesús, la palabra consolador es alguien que está a tu lado y te ayuda, y está contigo para ayudarte. Eso es lo que significa en griego, paracletos. Y Jesús era el consolador de sus discípulos. Él les ayudaba, les explicaba, les decía, les enseñaba, los llevaba, ¿no? Y lo que Jesús dice es: voy a enviar a otro que está haciendo la labor que yo hago con ustedes, voy a enviar a otro que estará para siempre. Jesús no iba a estar para siempre, pero el que él iba a enviar sí. Y ahí lo explica, verso 17: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes lo conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. Algo que hoy durante el tiempo de alabanza se hizo énfasis, ¿no? Que no es solamente que Dios está con nosotros, sino que también hace su morada en nosotros. Y dice finalmente Jesús: no los voy a dejar huérfanos. Y no estamos huérfanos, ni estamos solos. Vendré a ustedes. Un poquito más adelante, en el verso 25 y 26, dice Jesús: les he dicho estas cosas estando con ustedes. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Si nos saltamos un poquito más al capítulo 16, todo esto, estos capítulos, es el mismo tiempo, es Jesús en esa intimidad, en esa última cena. Y más adelante, capítulo 16, versos 12 y 13, dice: aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga, otra vez Jesús haciendo este énfasis, cuando venga, ¿no? Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, de este pasaje de la última cena, nos vamos a saltar y vamos a saltarnos unos días, ¿no? Después, y vámonos a Lucas capítulo 24. Lucas está antes de Juan, pero lo que vamos a narrar pasó después de lo que acabamos de leer en Juan. Lucas 24. Después, evidentemente, de que el Señor tuvo la Santa Cena, sabemos qué pasó. Fue arrestado, fue llevado a juicio, fue declarado culpable, lo azotaron, le pusieron la corona de espinas, lo golpearon, y al final de cuentas la turba gritó: crucifícale, crucifícale, y el Señor fue crucificado en la cruz. Pero en Lucas 24 el capítulo empieza con un subtítulo. En la mayoría de las Biblias tiene algún subtítulo ahí en Lucas 24. ¿Qué subtítulo encuentran ahí? La resurrección. Todos conocemos, ¿verdad? Y sabemos que no se quedó la cosa en esa cruz ni en esa tumba. El Señor se levantó. Es la resurrección. Entonces, en ese contexto de la resurrección, vamos a saltarnos hasta el versículo 36. Fíjense qué interesante cómo somos los humanos, ¿no? Cuando vimos en la escena anterior que Jesús está hablando con ellos en esa intimidad, Jesús les dice que Él moriría, Jesús les comunica que no estarán solos, pero cuando ven la realidad de su maestro clavado en una cruz, y cuando ven su cuerpo sin vida, que es tenido que ser cargado para ser sepultado, como que todo eso bonito que habían visto y que habían aprendido y todo eso, como que todo eso se les borró del cassette, se les borró de la memoria,
y entró en ellos un pesar y una tristeza por la realidad. A veces Dios nos hace promesas y nos dice cosas y nos enseña cosas, pero cuando estamos, en inglés es when the tire meets the road, o algo así, ¿no? O sea, cuando ya estás en la realidad de las cosas y estás viendo, nos llega a olvidar, como que se difumina todo lo que en su gloria Dios nos mostró. Creo que esto les pasó a los discípulos. En la escena anterior estaban ahí todos absortos, aprendiendo de Jesús, y unas horas después están todos desanimados, y hay el relato de las mujeres, y hay el relato de los que en el camino de Emaús, oye, es que le hemos visto, es que el Señor se ha levantado, pero aún así seguían ellos con esas dudas, hasta que finalmente el Señor aparece en medio de ellos. Y vamos a leer lo que les dice, versículo 36, Lucas 24, 36. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. O sea, estaban tan ya en la incredulidad, yo creo, o en el negativismo, que aún Jesús en medio lo malinterpreta, ¿no? Y ha de ser un espíritu. Y verso 38, pero Él les dijo: ¿por qué están turbados? Y vienen a su corazón estos pensamientos. Miren mis manos y mis pies, yo mismo soy. Palpen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tienen algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que les hablé, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. Y luego el verso 49, donde quiero hacer énfasis, dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes. ¿A qué promesa creen que se refiera? La que leímos en Juan. El Consolador, que vendrá en su nombre, el Espíritu Santo. Yo enviaré esa promesa, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Es decir, yo los voy a mandar a predicar a todo el mundo, pero no se me muevan hasta que sean investidos con el poder del Espíritu Santo, porque en sus propias fuerzas no van a poder llegar muy lejos ni van a poder hacer gran cosa. Esperen esa promesa para que entonces puedan cumplir lo que yo les mando. Entonces, bueno, los discípulos se quedaron entonces en Jerusalén, en ese mismo lugar donde habían tenido la última cena. Ahí permanecieron, y dice la Biblia que ellos entonces unánimemente se abocaron a orar, ¿no? Pasaron los días, pasó más de un mes, pasaron 40 días, y ellos orando y esperando, orando y esperando. A veces eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Y nos saltamos a Hechos capítulo 2. Y en Hechos capítulo 2, versículo 1, leemos lo siguiente: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. El día de Pentecostés, esa era una fiesta
que los judíos celebraban desde hacía cientos de años. O sea, era una fiesta que ya existía. Y ese día de la fiesta de Pentecostés, Pentecostés viene del griego Pentecoste, que significa quincuagésimo, o sea, 50. Y es que se le puso ese nombre a la fiesta porque en Levítico 23:16 el Señor Dios instituye esta fiesta y dice que tenía que celebrarla 50 días después de la Pascua. Por eso se llama Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Esta fiesta que ya ellos de por sí celebraban era una de las grandes fiestas de los judíos. En total, Dios instituyó en el Antiguo Testamento 7 fiestas. Y había 3 de estas fiestas donde eran las fiestas donde todos tenían que ir a Jerusalén a celebrarla. La primera de estas fiestas era la Pascua, que era cuando celebraban que habían salido de Egipto, y fue el día de la Pascua, cuando Jesús fue la Santa Cena y murió. Entonces, la Pascua de los judíos, que era su liberación de Egipto, se convirtió en la salvación para el mundo. Y Pentecostés era una fiesta donde los judíos celebraban 2 cosas. Por un lado, celebraban las primeras cosechas. O sea, era una fiesta agrícola y la primera cosecha la traían como ofrenda a Dios. Era una fiesta agrícola. Pero la segunda es que en Pentecostés es cuando Dios les dio lo que en hebreo es la Torá, es decir, las tablas de la ley. Cuando Dios las dio fue en el día de Pentecostés. Entonces, esto es lo que ellos estaban celebrando. Entonces había judíos que habían venido de todos los países donde estaban dispersos. Ellos se reunían en Jerusalén y estaban todos celebrando esta fiesta. Entonces vamos a leer del versículo, ya leímos el versículo 1, vamos a leer del versículo 2 al 4. Entonces, estaban ahí los discípulos y en el verso 2 dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre cada uno de ellos, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces aquí vemos que están ahí y viene este fenómeno sobrenatural que consiste básicamente en 2 cosas. El estruendo, dice que retumbó toda la casa, y las lenguas de fuego sobre ellos. Cuando analizamos Hechos capítulo 2 y lo comparamos con Éxodo capítulo 20, recordemos, Éxodo capítulo 20 es la Torá, cuando Dios le da las leyes a Moisés, y ahí es el primer Pentecostés, digamos. Y luego lo comparamos con Hechos capítulo 2, vamos a ver que hay 2 cosas similares y 2 cosas diferentes. Similar, que tanto en Éxodo 20, versículo 18, podemos ver el estruendo y el fuego. Es lo mismo que cuando Dios le da a Moisés esas tablas de la ley en el monte Sinaí, dice que hubo un estruendo y un sonido como de una bocina, que la gente se espantó. Y dice que había relámpagos. Entonces, aquí podemos ver algo muy similar, un estruendo y lenguas de fuego sobre los discípulos. Pero hay 2 cosas que son muy diferentes en ese primer Pentecostés y en este Pentecostés que vemos en Hechos 2. Y es lo siguiente, que en el primer Pentecostés Dios dio
sus instrucciones escritas. O sea, Dios dio su palabra en tabla, su palabra escrita. Pero en el segundo Pentecostés, Dios dio su Espíritu para morar dentro de nosotros y escribir su palabra, pero dentro de nosotros, no en tablas, sino en nuestro corazón. Entonces, en el primer Pentecostés se da la palabra escrita, en el segundo se da su Espíritu para morar en nosotros. Y en el primer Pentecostés surgió el pueblo de Israel. Es el pacto de Dios con un solo pueblo, que era el pueblo judío. Y ahí es el surgimiento de Israel como una nación con una identidad y con un propósito. Y el propósito principal de la nación judía fue ser los custodios y el medio por el cual Dios trajera su palabra escrita y los custodios de esa palabra escrita. Si tú analizas la Biblia, con excepción de Lucas, yo creo, toda la demás Biblia está escrita por judíos. Y el pueblo judío ha sido el que por los siglos ha custodiado esa palabra escrita que nos permite a nosotros entender los pensamientos y las instrucciones de Dios. Entonces, en el primer Pentecostés es la palabra, es el surgimiento del pueblo judío con un propósito muy especial. Ahora, en el segundo Pentecostés, que es el Espíritu Santo, ya no es solamente a los judíos, ya no. Ahora es a toda carne, a todas las personas, para todas las naciones. Y ahí es donde surge la iglesia. Y la iglesia, así como el pueblo judío tenía una misión, que era ser el vehículo por el cual Dios trajera su palabra y el custodio de esa palabra, la iglesia también tiene una misión, y es la de llevar la salvación a todas las naciones. Lo que leímos en Lucas que Jesús les encargó a los discípulos. Muy bien. Los judíos, el primer Pentecostés, ellos tenían que, su pacto era de obediencia a instrucciones escritas y a una serie también de preceptos religiosos. Pero el nuevo pacto, el pacto que vemos que inicia en Hechos capítulo 2, está basado en una transformación de nuestra vida y en vivir de una manera diferente, pero no basado en preceptos religiosos, sino basado en la comunión con el Espíritu Santo y en que es el Espíritu Santo el que mueve nuestra vida. ¿Vamos bien? Entonces vamos a leer un poquito más adelante del versículo 5 al 13. Entonces viene este fenómeno tremendo, empiezan a hablar en lenguas, todo eso, y dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: miren, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, o sea, griegos y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Esto es como la probadita de que las maravillas de Dios se van a mencionar en todo el mundo, en toda lengua. Y aquí es como la muestra, ¿no? Y estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto, no? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Qué ilógica burla, porque si estás lleno de mosto no hablas en otro idioma
perfectamente, ¿verdad? O sea, es absurdo. Pero bueno, el humano tiene siempre las maneras de justificar o de explicar las cosas cuando no quiere creerle a Dios, ¿no? Bueno, vamos a leer ahí un poquito más adelante. Entonces está esta conmoción, está este suceso, están los discípulos que eran como unos 120, hablando en diferentes idiomas, hubo este sonido, está la gente ahí reunida, especialmente la que se reunió eran los que venían de otros países, es lo interesante. Y entonces se para Pedro para aprovechar esa situación y compartir, ¿no? Y vemos, no voy a leer todo el mensaje de Pedro, pero sí vamos a leer un pedacito. Verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio y oigan mis palabras. Porque estos no están ebrios, como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. O sea, lo que ustedes están viendo es lo que estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. Y en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre todo ser humano. Y sus hijos y sus hijas profetizarán, y sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Entonces aquí Pedro está diciendo, esto que ustedes están observando es el cumplimiento de una promesa que venía desde el Antiguo Testamento, que después Jesús se los enfatiza a los discípulos y aquí se está cumpliendo ese día que el día de hoy estamos nosotros conmemorando. Después de recordarles esto, Pedro cambia el tema y les habla de Jesús y les dice, les recuerda, ustedes vieron, todos, porque esa gente, todos ellos habían oído de los milagros y las maravillas de Jesús. Entonces les recuerdan a Jesús que los milagros, etcétera, y les habla de cómo murió, pero murió porque ese era el plan de Dios para pagar nuestros pecados, y dice, y resucitó, y nosotros somos testigos porque le hemos visto vivo. Entonces les predica el Evangelio. Y entonces dice ahí, nos vamos a saltar al final, en el versículo 41, bueno, vamos a leer el versículo 38. Después de hablarles de Cristo, en el verso 38 les dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el regalo del Espíritu Santo. O sea, ahí esto es para ustedes también. Y luego en el verso 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y este es el surgimiento de la iglesia. Aquí surgió la iglesia, aquí lo estamos leyendo. Verso 42, y esta gente, estos nuevos cristianos, ¿qué hacían? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, en la enseñanza que los apóstoles les daban, que era lo que ellos habían aprendido de Jesús, obviamente, en la comunión unos con otros, o sea, se hicieron muy unidos entre ellos, en el partimiento del pan, o sea, en la cena del Señor, que en un momento más vamos a participar, y en las oraciones, ¿no? Y ahí empieza una revolución, ahí empieza la iglesia que termina por revolucionar al mundo. Entonces, hay un texto más que yo quisiera que leyéramos,
acerca de la iglesia, que Jesús había hablado acerca de su iglesia. En Mateo capítulo 13, aquí leímos cómo empieza la iglesia, ¿no? Primero eran 120 que estaban orando, cae el Espíritu Santo y en el primer día 3,000 se convierten. Pero ese inicio pequeño que ahí en Jerusalén transformó el mundo. Y ahora, ¿qué año estamos? Perdón, me puede decir el año 2025, ¿qué? Después de Cristo. O sea, digamos, el propio calendario de la humanidad está dividido en antes y en después de Cristo. O sea, la iglesia vino a traer una transformación total a nuestro planeta. Muchos, por ejemplo, cuando tú lees la historia, por ejemplo, si tú hoy dices, ¿cuáles son los pueblos donde mejor se vive? Y donde la gente es más feliz y donde siempre dicen que es Noruega y Suecia y Finlandia y esos países, ¿no? Pero esos eran unos vikingos desgraciados, o sea, se les llamaban bárbaros en la época de los romanos. ¿Y por qué ahora son tan lindos y tan cultos y tan amables y tan cooperativos y porque vino el evangelio a esos pueblos? Y lo que cambió a esas naciones y los hizo, eran analfabetos y eran bárbaros. ¿Y por qué ahora son tan cultos y tan civilizados? Por la entrada del evangelio. Eso es histórico. Y tú vas viendo cómo el evangelio ha ido transformando no solamente vidas individuales, sino sociedades enteras. En el mundo de los griegos y de los romanos, las mujeres y los niños eran considerados propiedad del hombre. Cosas como la educación solamente era accesible para gente de clase alta, no había educación pública, no había el concepto de hospital público, no había el concepto de cuidado de los marginados, cuidado de pobres. El cuidado de los pobres y que está institucionalizado tiene su origen en el cristianismo. El que existe el concepto de un hospital y de un hospital que pueda atender a toda la gente es un concepto que surge del cristianismo. El que las mujeres y los niños haya derechos para ellos y haya ese respeto es un concepto que surge del cristianismo. O sea, verdaderamente la iglesia vino a revolucionar, igual que el pueblo judío en su momento y hasta la fecha. Tú, por ejemplo, ahorita, sácate una lista de todos los premios Nobel, sobre todo de ciencias. Y te vas a dar cuenta que es impresionantemente la cantidad de judíos que hay ahí metidos. O sea, fue el pueblo de la palabra. Y sí, el pueblo judío ha hecho un montón de tonterías y etcétera, pero finalmente es un pueblo con una identidad que sí se nota. Y los valores, digamos, judeo después cristianos han sido los que han verdaderamente transformado muchos pueblos y muchas civilizaciones. Y la iglesia lo mismo, también en la historia de la iglesia cristiana en general podemos hablar de errores y podemos hablar de tonterías y podemos hablar de que la iglesia muchas veces dejó de ser lo que tenía que ser, igual que los judíos dejaron de ser lo que tenían que ser, pero al fin de cuentas es un pueblo con un llamado. Y sí, muchos, hoy mismo, ¿no? Yo lo puedo ver casi en primera fila, por ejemplo, en Jordania les he hablado de esa escuela maravillosa que ha transformado la vida de todos estos chicos iraquíes que habían huido y que estaban ahí de refugiados. O puedo pensar en Turquía, por ejemplo, los testimonios que escucho cada día de personas que se entregan al Señor, o en Yemen, o en Marruecos y en muchos lugares, gente que su vida cambia, transformación, porque la iglesia está predicando, porque la iglesia está haciendo lo que tiene que hacer. Entonces Jesús ya había visto cómo iba a ser este movimiento que surgió un día como hoy, Pentecostés. Ahí surgió la iglesia cristiana. Hace ratito que orábamos, Isa decía, Señor, te damos gracias porque nos unimos a millones y millones que en rancherías, en grandes ciudades, al otro lado del mundo, están hoy igual que nosotros adorándote. Es impresionante, pero durante el día de hoy, a lo mejor no sé, Australia, yo creo que ya hasta se durmieron, pero ¿cuántas iglesias
cristianas no habrá en Australia o en toda esa zona, que hoy tuvieron sus reuniones y cantaron y algunos fueron más ceremoniosos, otros más alegres, y le vas dando así la vuelta al mundo, vas viendo que en lugares como rancherías, a lo mejor 3 o 4 hermanitos con una guitarra, o en otras mega iglesias con una orquesta y hasta con no sé, con no sé cuántos, y otros con unos requintos de guitarra eléctrica fabulosos, y otros a lo mejor con un órgano muy ceremonioso, pero millones y millones y millones en todo el mundo adorando a Dios. Todo eso surgió aquí, lo acabamos de leer, ahí explotó todo. Ese es el origen de la iglesia. Y Mateo 13, Jesús había dado una parábola acerca de esa iglesia que iba a surgir. Mateo 13, 31 y 32, una parábola chiquititita. Dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Eso es verdad. De hecho, las semillas de mostaza es muy pequeñita y se usaba como símbolo de algo de poca importancia, porque era tan chiquita que se usaba como para hablar de cosas de poca importancia. Leí también por ahí una historia que no me acuerdo cuál batalla fue, no sé si de Alejandro, no, de los cretenses contra los no sé qué, que llegaron voy a decir los cretenses, pero no me acuerdo bien qué pueblo era. Y llegaron y se iban a enfrentar a otro pueblo que era mucho más numeroso. Entonces el del general del pueblo mucho más numeroso desprecia al otro diciendo que eran como semillas de mostaza, ¿no? Y le manda unas semillas de mostaza así, su mensajero le lleva semillas de mostaza como diciendo, mira, qué poca cosa eres, ¿no? Y el otro le responde, sí, pero le manda otro tipo de semilla, se la manda más grande, ¿no? Y se la regresa y dice, sí, tú eres esta semilla que es más grande, pero lo que no te das cuenta es que la mostaza pica. Y nosotros somos más, digamos, picosos que tus soldados, ¿no? Y usó esa como metáfora. Entonces, Jesús dice, el reino de los cielos es como esa semilla de mostaza que es muy chiquita. Dice, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Dice, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Bueno, la mostaza no es un árbol. Lo que están viendo en pantalla es un campo de mostaza. El árbol es un árbol y la mostaza es la mostaza. Lo que dice Jesús es que la iglesia, que empezó con un pequeño grupo de judíos insignificantes, perseguidos por la religión judía oficial, perseguidos por el Imperio Romano, o sea, eran un grupillo, la mayoría de ellos no muy cultos, no muy preparados, no eran ricos, un grupo de pescadores, de gente común y corriente, o sea, ese grupillo insignificante se iba a convertir, iba a crecer tanto, iba a tener un crecimiento anormal, que iban a llegar a ser un árbol, cuando la mostaza nunca crece tanto. Tan grande iba a ser el crecimiento, dice que incluso las aves harían nido ahí. ¿Qué nos habla esto? Que Jesús había ya visto que su iglesia iba a crecer, pero a lo bruto. Iba a ser gigantesca, iba a tener muchas ramas. Y tú a la fecha de hoy ves que la iglesia cristiana tiene muchas ramas.
si viajas por el mundo y conoces cristianos, te vas a dar cuenta que hay de muchas diferentes ramas y denominaciones, pero muchísimas. Tanto así, dice que las aves del cielo incluso harían nido ahí. En las parábolas Jesús frecuentemente utiliza la figura de las aves del cielo como símbolo de doctrinas raras, de doctrinas de demonios, incluso cuando dice, por ejemplo, que tiró la semilla, las aves vinieron y se la llevaron, luego Satanás se llevó lo sembrado. Entonces, a veces las aves del cielo, quiere decir que la iglesia iba a crecer tanto, iba a tener tantas ramas y tanta cosa que hasta habría dentro de la iglesia falsas doctrinas y falsas enseñanzas por el crecimiento tan enorme. Eso es normal, eso Jesús lo dijo que así era, pero aún así, esa iglesia iba a ser su instrumento para transformar al mundo. Entonces hoy, para terminar, estamos celebrando, quisiera que celebráramos juntos 3 cosas. La primera es que tenemos una palabra escrita, gracias al primer Pentecostés, a ese pueblo que se dedicó a custodiar y guardar la palabra, y aquí tenemos el acceso a esta palabra, que es el resultado de mucha gente a lo largo de los años, a veces dando su vida, siendo fieles a Dios, para que podamos tener el consejo de Dios escrito. Segunda cosa que celebramos, el maravilloso derramamiento del Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a tener una vida nueva, a poder obedecer al Señor, a poder cumplir su misión, a recordarnos, a guiarnos cuando no sabemos, el ayudador para nuestra vida. Huérfanos no estamos. Y tercera cosa maravillosa que hoy podemos celebrar es la iglesia. Esa iglesia imperfecta, esa iglesia que creció como loca. Yo tengo no sé si decir tengo o teníamos, un árbol en mi casa. Un día mi hijo compró un palo así, pata de cabra, así un palo, parecía seco, y lo sembró. Y el palo ese se hizo un árbol, es un árbol que tiene como un chorro de, en serio, así, grotesco ya, un montón de ramas así, y luego de repente se pone medio horrible el árbol, le salen unas como vainas y se pone horrible, y luego de repente florea todo el árbol y se pone precioso. Entonces estamos entre qué hacemos con el árbol, porque está horrible, pero luego se pone muy bonito, ¿no? Y no sé si así sea a veces la iglesia del Señor, ¿no? Que de repente creció toda esa iglesia y dices, ay, qué horrible, los cristianos están locos, no sé. Pero de repente la iglesia puede ser hermosísima y puede transformar al mundo y puede ser la que realmente trae la salvación de Cristo a todos los rincones de la tierra, la que saca a gente del alcoholismo y la que ayuda a que familias se reencuentren, la que ayuda a que personas encuentren su propósito en la vida, la que da esperanza a otros. Preciosa iglesia, ¿no? No es perfecta iglesia, pero es la iglesia del Señor y la celebramos. Entonces, ¿por qué no celebramos hoy? Su palabra, que es la luz que nos da el consejo, su Espíritu, que es como Jesús mismo con nosotros, y si estamos en comunión con Él, es lo mismo que Jesús con los discípulos, y la iglesia, que es el instrumento del Señor. ¿Les parece bien? Padre, gracias te damos por este día, gracias por recordarnos estos hechos que sucedieron, gracias porque podemos entender por qué estamos haciendo aquí. Somos el resultado de ese Pentecostés. Somos el resultado de esa primera palabra que surgió, somos el resultado de que el Espíritu Santo se derramó y somos el resultado de esa iglesia que ha ido creciendo y creciendo hasta llegar a Puebla. Y aquí en Puebla hay muchas ramas y aquí estamos, Señor, y te damos gracias por tu palabra, tu Espíritu y tu iglesia, Padre. Te bendecimos. Amén. Amén. Gracias.